te puedes... Hola, buenas tardes. Hola Angie. Ah, no, ya no hubo retorno. No escuché retorno. ¿Qué me ibas a preguntar? No, ya, es que para ver si se escuchaba retorno, pero... No, no se oye nada. Ni cuando tú lo escuchabas allá, aquí no se oye nada. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces nuevamente bienvenidas a todas. Eh, Hoy vamos a continuar nuestro proceso de estudio de Colosenses y finalizarlo. Hemos pasado un tiempo muy especial a través de todo este libro. Y una de las cosas que el Señor nos ha ido enseñando es precisamente la preeminencia de Cristo, ¿cierto? Ese es el tema central de toda la carta. Y ya hoy vamos a ver enfocado esta preeminencia en actos concretos de nuestra vida, sobre todo como iglesia. Y como dice ahí, la preeminencia de Cristo y los amigos que permanecen. Vamos a ver de qué se trata hoy el tema. Como les digo, ya estamos finalizando. No es que finalicemos damas o la reunión de mujeres, todavía no. Eh, Todavía faltan unas clases, unas reuniones. Una, ok, falta una. Y ya luego salimos a vacaciones. Pero hoy como tal terminamos el libro de Colosenses, pero les queremos animar a que ahorita que entremos a vacaciones podamos nuevamente retomar el estudio y volver a recordar, ¿sí? Recordemos que las clases que hemos visto, los temas que hemos visto están grabados en YouTube, ¿cierto? Y está una lista de reproducción. Entonces vamos a enviarles ahí al WhatsApp la lista de reproducción para que aprovechemos vacaciones y por ahí en los tiempitos que tengamos, que estemos en la casa haciendo cositas o donde tengamos la mente como tal desocupada, podamos retomar y volver a escuchar todo el estudio y afirmar esas verdades, recordarlas y poder meditar en ellas. Entonces les queremos animar en eso. Muy bien, entonces vamos a leer el tema o el texto que nos corresponde el día de hoy, que es Colosenses 4, 10 al 18. ¿Alguna lo quiere leer? Puede ser alguna de la web. ¿O lo leo yo? Sí, pues lo va a leer Angie. Aristarco, que está preso conmigo, les envía saludos. También los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Si él llega a visitarlos, no dejen de recibirlo. Jesús, al que llaman el justo, también les envía saludos. De todos los judíos que han confiado en Cristo, solo ellos me han ayudado en mi trabajo por el reino de Dios y me han animado mucho. Reciban saludos de Epafras, un servidor de Jesucristo que también permanece a la iglesia de ustedes. Él siempre ora por ustedes y pide a Dios que los ayude para que sigan confiando firmemente en Cristo y se mantengan cumpliendo la voluntad de Dios sin cometer ninguna falta. Yo mismo he visto cómo Epafras se preocupa por ustedes y por los de las iglesias en Hierápolis y la Odisea. También les envían saludos de Más y el médico Lucas, a quien queremos mucho. Saludes de mi parte a los miembros de la iglesia en la Odisea, también a Ninfa y a los cristianos que se reúnen en su casa para adorar a Dios. Cuando ustedes hayan leído esta carta, háganla llegar a todos los que se reúnen en la Odisea, para que también ellos la lean. Y ustedes a su vez lean la carta que yo les envié a ellos. Díganle a Arquipo que trate de hacer bien el trabajo que el Señor Jesucristo le ha encargado. Yo mismo con mi propia mano les escribo esto. Recuerden que estoy preso. Deseo de todo corazón que Dios los llene de su amor. Muy bien. Entonces, esta es una de las porciones bíblicas que a veces nos deja como, bueno, como qué sentido tiene tanto nombre, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene pues leer tantos personajes de los que está hablando ahí el apóstol Pablo? ¿Sí? Es como a veces uno va a genealogías del Antiguo Testamento
Y uno dice, bueno, ¿y acá qué? O sea, ¿qué puedo aprender de esto? Y pareciera que no, ¿cierto? Que no hay mucho que extraer o que aprender de un pasaje de estos. Pero la realidad es que cuando nos metemos a investigar la vida de los personajes bíblicos, cobra sentido el por qué están allí. Yo no sé si ustedes alguna vez han hecho algo especial, y es coger un personaje bíblico y estudiar sobre la vida de ese personaje. Es algo maravilloso, ¿sí? Por ejemplo, y les animo de pronto que lo hagan. De pronto decir, bueno, me gustaría saber sobre la vida del apóstol Pablo, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno empieza a buscar todos los textos bíblicos que hablan sobre la vida del apóstol Pablo y empieza como a armar la historia de él. O ya hay personas que han hecho el trabajo, ¿sí? Que simplemente de pronto uno puede buscar la biografía, ¿sí? Biografía de tal personaje. Y ya le aparece a uno toda la historia. De verdad que meterse uno a estudiar la vida de los personajes bíblicos es algo de verdad muy especial, porque uno puede identificarse que fueron personas reales como nosotros. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de hacerlo. ¿De qué personajes habla aquí el apóstol? Resulta que, como dice ahí, el apóstol Pablo no solo era un ganador de almas, sino también un ganador ¿de qué? Amigos. De amigos. Esto es algo muy especial. El hecho de que el apóstol Pablo ponga toda esta lista de personajes y se tome el trabajo de escribirle con nombre propio a cada uno de ellos, nos muestra que son especiales para él, ¿cierto? Entonces vemos a un apóstol, un predicador, ¿cierto? Un siervo del Señor, que también en el proceso ganó muchos amigos para él, ¿cierto? Y el texto nos habla de Aristarco, de Juan Marcos, de Jesús llamado Justo, de Lucas, de Epafras, de Ninfas, ¿cierto? Y vamos a ver cada uno de ellos. Y vamos a ver así, levemente o por encimita, la historia de cada uno de ellos, como para que veamos lo especial que es. Empecemos con Aristarco. ¿Quién era este personaje? En el mismo texto se le llama compañero de prisiones. Y también se dice que era un colaborador. Era uno de los compañeros que era uno de los compañeros de viaje de Pablo. ¿Sí? Si vamos allí a Hechos de los Apóstoles, no lo vamos a leer porque nos demoraríamos muchísimo más, pero igual como esto va a quedar grabado para que puedan ir después y investigar. Pero entonces él fue el que acompañó a Pablo en sus viajes, o en algunos de sus viajes. Permaneció con Pablo sin importarle las circunstancias. Recordemos que Pablo pasó por cosas terribles. Dice que enfrentó junto a él peligros en Éfeso. En Éfeso hubo una revuelta tenaz cuando ellos fueron allí a predicar el Evangelio. Y entre los que estaban allí en ese proceso estaba Aristarco. Y aguantó todo lo que sucedió allí en Éfeso, en esa revuelta. También estuvo con Pablo cuando él naufragó. O sea, casi se muere Pablo junto con otros en un barco, ¿cierto? En alta mar. Y entre esos estaba Aristarco. También fue arrestado allí, en Éfeso fue arrestado junto con Pablo. Y en este momento en la carta dice que está preso con él. ¿Sí? Por eso dice compañero de prisiones. Pero está preso de forma voluntaria. Tengámoslo presente. No corría cuando las cosas se ponían difíciles. Normalmente a veces pasa eso. ¿Sí? El amigo está ahí hasta que la cosa se pone difícil. Si se pone difícil, adiós. Sobrellevó con Pablo las cargas. Y esto es algo especial en cuanto a Aristarco. Ahora vamos con Juan Marcos. ¿Quién es este Juan Marcos? Marcos. ¿Cuál? El del Evangelio. Ustedes saben que hay 4 evangelios, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese Marcos lo escribió este Marcos. ¿Listo? Entonces, es el escritor del segundo evangelio. Junto a su madre abrieron las puertas de su hogar para que la iglesia se congregara en su casa.
Eso es algo especial. Juan Marcos era primo de Bernabé, el que acompañó a Pablo en el primer viaje misionero. Entonces hay una historia bien especial en cuanto a Bernabé y Pablo, ¿sí? Pasaron muchas cosas, y en este caso Marcos era primo de Bernabé. En este viaje llevaron, cuando fueron al primer viaje misionero, Bernabé y Pablo se llevaron a Marcos. Marcos era como que el asistente de ellos y se lo llevaron para ese viaje. Pero cuando la cosa se puso difícil, Marcos los abandonó y regresó a su casa. O sea que Marcos no aguantó como en el caso que acabamos de ver de Aristarco. Parece que hubo situaciones complicadas que lo hicieron desertar y él se regresó para la casa. No sabemos la razón de la deserción de Marcos. Tal vez tuvo miedo, ya que el grupo estaba a punto de entrar a un territorio peligroso. Quizás se resintió ante el hecho de que Pablo tomara el liderazgo de la misión y reemplazara a su primo Bernabé. Todo esto está registrado en la escritura, pero pues no vamos a ir como tal a los textos. O tal vez Juan Marcos estaba molesto por el ministerio de Pablo entre los gentiles. De pronto, ¿y este por qué va a ir a predicar a los gentiles? Pueda que sí, como pueda que no. Cualquiera que haya sido la razón o la excusa, el hecho es que los dejó y se regresó a la casa. Parece que era joven. ¿Sí? Según lo que me dice la escritura, era un jovencito que estaba empezando el proceso. En el segundo viaje misionero, miren lo que sucedió. Pablo se negó a llevar a Juan Marcos porque la idea es que lo volvieran a llevar, ¿cierto? Pero Pablo dijo, no, ¿por qué? Si él nos abandonó allá, entonces ¿por qué lo vamos a llevar? Y uno dirá, ¿Pablo haciendo eso? Raro, ¿no? Pero dijo, no voy a llevar a Juan Marcos. Y no se lo llevó. La pregunta es, ¿tenía razón Pablo en el juicio acerca de este joven? No lo sabemos porque la escritura realmente no da mucha información en cuanto a esto. Esto causó la división entre Pablo y Bernabé. Marcos hizo que Pablo y Bernabé se pelearan. Dice que fue tal la discusión que el uno se fue para un lado y el otro para el otro. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Lo importante es que miren lo que sucedió. Entonces, Marcos hizo que Pablo y Bernabé se pelearan y pues digamos que fue en este proceso en el que Marcos pues tiró la toalla en ese momento, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió después? Lo importante es que fue restaurado por el ánimo de Bernabé. Su mismo primo lo animó a continuar. A Marcos, a ese joven. Y luego reconocido por Pablo como útil para el ministerio. Esto es especial. El mismo apóstol Pablo en una ocasión dijo, no lo llevo. Él nos dejó abandonados y yo no lo voy a llevar. Pero en Timoteo dice el mismo Pablo, tráiganlo porque me es útil para el ministerio. O sea que restauró su relación con Pablo y Pablo con Juan Marcos. Por la gracia de Dios, Juan Marcos había vencido su primer fracaso y había llegado a ser un siervo valioso de Dios. Más aún, fue escogido para escribir el Evangelio según San Marcos. Interesante, ¿no? A pesar de lo que sucedió, Dios lo escogió para que él escribiera el Evangelio de Marcos. Juan Marcos constituye un aliento para todo aquel que ha fallado en su primer intento de servir a Dios. ¿Cuántos hemos fallado en el primero y decir, no, yo no, ya la embarré, ya no sigo acá? Pero él continuó, se volvió a parar, ¿cierto? Él no se quedó sentado y resentido, regresó al ministerio y demostró que era fiel al Señor y al apóstol Pablo. Permanecieron a pesar de los conflictos. O sea que Marcos, aunque en algún momento se fue, dice que permaneció a pesar de los conflictos. ¿Listo? Esto es algo bonito. Otro personaje del que nos cuenta la historia es Jesús llamado el justo. ¿Quién es este? ¿Quién me quiere ayudar a leer esto? Era un creyente judío que colaboraba con Pablo, pero no sabemos nada acerca de él. El nombre de Jesús
Josué era un nombre judío muy usado y no era raro que los judíos llevaran también un nombre romano justo. Jesús llamado justo representa a los creyentes fieles que sirven a Dios, pero cuyos hechos no se mencionan para que los conozca todo el mundo. Él era un colaborador del pueblo De Pablo. y un consuelo para él. Y eso es todo lo que sabemos de él. Sin embargo, el Señor conserva en el cielo un registro completo de la vida y el ministerio de este hombre y lo recompensará justamente. Es que casi. Ok. Sí, es que la letra está rara. Muy bien, entonces es especial este hombre, ¿cierto? Porque dice que solo nos da el nombre y que fue algo especial para Pablo, pero no nos cuenta detalles de él y en la escritura no hay nada de información de él, ¿sí? Como en el caso de otros, que fue, que hizo, que, mejor dicho, nos cuenta mucho, pero en el caso de él no. Pero es lindo saber que sí, efectivamente, aunque Dios no dejó que quedara todo con detalle registrado lo que él hizo, seguro el Señor tiene con detalle todo en el cielo y lo va a recompensar conforme a todo lo que hizo, que es algo lindo. A veces el Señor permite también en nosotros eso. Hay cosas de nuestra vida que el Señor quiere que los demás las sepan, pero hay cosas de nuestra vida que el Señor no quiere que los demás sepan de nuestro servicio. Hay cosas que en cuanto a nuestro servicio que Dios quiere que nadie se entere, pero eso va a ser recompensado allí en el cielo. Y es algo especial también que podemos estar tranquilos, que si alguien no se enteró de algo de lo que hicimos, el Señor lo tiene allá registrado en el cielo y dice que Él nos va a dar la recompensa por eso. Entonces podemos estar tranquilos cuando la gente no se dé cuenta. Lucas, que este sí es uno de los famosos, era un gentil. Bueno, ¿quién me ayuda? Otra. No sé si en la web hay alguna que quiera leer la historia de Lucas. Yo quiero leer. Listo, Anchi, dale. Listo. Lucas era un gentil y aún así Dios lo escogió para escribir el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos, probablemente el único. Él también era médico y amado profundamente por Pablo. Aunque Pablo tenía el poder para sanar a las personas, viajaba con un médico. Lucas se unió a Pablo y su grupo en Troas, Hechos 16:10, y Lucas viajó con Pablo a Jerusalén, Hechos 20, del 5 al 6, y estaba con él en su viaje a Roma, Hechos del 27 al 28. Lucas es un ejemplo sobresaliente de un hombre profesional que usa sus habilidades para el servicio del Señor y está dispuesto a servir donde quiera que Dios lo envíe. Él era un creyente muy querido, un médico competente, un amigo devoto y un historiador cuidadoso. Todo en uno. Muy bien. ¿Sí ven lo especial de que habla de Lucas? De verdad que me llama muchísimo la atención. Algo que me llamó mucho la atención que dice ahí, ustedes saben que Dios le dio a los apóstoles la capacidad de poder sanar, ¿cierto? De hacer milagros y sanar a los enfermos. Pero es interesante eso, ¿no? Pablo tiene la capacidad de sanar a los enfermos, pero andaba con un médico, ¿cierto? Especial, ¿no? Porque Dios también usa esas habilidades que le dio al ser humano para servicio al mismo ser humano. Entonces no está mal usar los médicos, no está mal usar los medicamentos. ¿Sí? Es algo también especial. Servicio al ministerio. ¿Dime? Servicio al ministerio. Exacto. Y lo que muestra ahí también de Lucas, que es especial, y es que es un profesional que usó esas habilidades que Dios le había dado y su profesión para la gloria del Señor, para el servicio al Señor, para el servicio a los siervos del Señor, ¿cierto? Y al final algo que me parece dice, todo en uno. Pablo era de los que era en el paquetico, ahí venía todo, ¿cierto? Muy bien. Epafras. ¿Quién se acuerda quién era Epafras? Antes de que lean. ¿Quién era Epafras? ¿De Timoteo? No, espérate. Ya lo estudiamos en Colosenses. Alguien que estuvo con El Pablo fundador. en una- El fundador de Colosas. El fundador de la iglesia de Colosas. Nada más y nada menos que el fundador
de la iglesia de Colosas, de la carta que estamos estudiando. Entonces, conocimos a Epafras al principio de este estudio porque él fue el fundador de la iglesia de Colosas, ¿cierto? Es probable que Epafras también haya fundado las iglesias de la Odisea y de Hierápolis, que las nombra, Sí, que lo nombré. ¿cierto? Se nombraron ahí en el pasaje que leímos. En otras palabras, llegó a ser un misionero en su propia tierra. Ahorita estábamos hablando con Susana de eso. Casi nadie es misionero o profeta en su propia tierra. ¿Cómo así? Es muy difícil que yo le pueda predicar a mi misma familia, ¿sí? Por todas los prejuicios que tienen de mí. Estaba contando a Susana, en el caso de mi hermano Fercho, él fue profeta en su propia tierra, porque mi hermano le predicó a casi toda mi familia. Pero es muy difícil, realmente que es muy complicado. Ni siquiera Jesús fue profeta en su propia tierra. Cuando él iba a predicar en Jerusalén, allí lo sacaron a piedra, ¿cierto? Por eso la escritura lo dice también. Pero en el caso de Epafras, él sí fue profeta en su propia tierra. Uno de los secretos del ministerio de Epafras era su vida de oración. Epafras era un siervo que oraba. Miren lo que dice. Oraba constantemente, o sea, siempre. Él era un buen ejemplo de la amonestación de Pablo. Perseveren en la oración. Miren lo otro que dice. Epafras no solo oraba cuando tenía deseos, como muchos de nosotros, ¿cierto? Tampoco oraba solo cuando se le pedía o cuando otros creyentes oraban. Él siempre estaba orando. Miren lo siguiente. Oraba fervientemente. Resulta que también lo que dice en el texto, rogaba encarecidamente. La palabra que se usa aquí significa agonizando. Es la misma palabra que se usa para la oración de Cristo en el Getsemaní. ¿Se acuerdan cuando Jesús oró en el Getsemaní? Que estaba, dice que angustiado hasta la muerte y que sudaba como gotas de sangre. Dice que Epafras oraba de esa misma manera. Increíble, ¿no? Nos da la impresión de que la oración era un asunto muy serio para Epafras. La palabra griega traducida aquí encarecidamente se usaba para describir a los atletas cuando daban todo de sí en las competencias. Imagínense un atleta cuando quiere ganar la carrera, ¿cierto? De esa manera oraba Epafras. Dice, ojalá todos tuviéramos ese fervor en la oración. Bueno, voy a seguir a decir algo, pero me adelanto. Otro más, Demas. Así se llama Demas, o se llamaba. Él abandonó a Pablo. Todos los otros que hemos visto fueron amigos que permanecieron, pero en el caso de Demas, abandonó a Pablo. Es una historia triste. En Filemón se le llama a Demas mi colaborador, o sea, Pablo le dijo que Demas había sido colaborador de él, junto a hombres fieles como Marcos, Aristarco y Lucas. O sea que Demas sí fue un compañero especial para Pablo. Luego en Colosenses, que es lo que estamos estudiando, solo se le menciona su nombre, sin elogios ni títulos. Pero más adelante en Timoteo, Pablo dice que Demas lo abandonó por amor al mundo. Y esto es triste, porque es diferente cuando un amigo lo deja a uno por las circunstancias, digamos, por el que tuvo que viajar, ¿cierto? Que está ocupado, de pronto tuvo, no sé, que se casó y ya no puede permanecer tanto con el amigo, ¿sí? Pero es diferente cuando un amigo abandona por irse al mundo, ¿sí? Es diferente. Diferente que un hermano se vaya de la iglesia porque tuvo otra vez que irse de ciudad, ¿sí? Porque está sirviendo de pronto en otro lugar, pero que se vaya y se aleje del Señor. Eso es algo diferente y eso le pasó a él. Es una historia realmente triste. Amigos que apoyan desde lejos. Los que hablamos anteriormente fueron amigos que estaban con Pablo,
¿sí? Que lo apoyaban ahí, pero hay otros que desde lejos lo estaban apoyando. Ninfas. No sabemos nada de ninfas, excepto que una iglesia se reunía en su casa. En los primeros siglos, como sabemos, de la iglesia, la asamblea local se reunía en hogares, al igual que nosotros. Como nosotros, iglesia MIC, al principio se reunía en casas. Arquipo. Pablo lo anima a cumplir con fidelidad la tarea que Dios le encargó. Dice literalmente, Dios le dice, Pablo le manda a decir en la carta, oye, Arquipo, cumple fielmente la tarea que el Señor te encomendó. Y yo pensaba, sería tan chévere saber cuál es la tarea que le dejó, ¿sí? Que al punto de que Pablo le dice, oye, cuidado, o sea, queda juicioso en ese proceso de cumplir esa tarea. ¿Pero cuál tarea? Ni idea, la escritura no lo dice. Representaba a los siervos que están en el campo necesitados de ánimo y responsabilidad, porque él estaba allí dándola toda. Pero aún así servía a Pablo, aún desde lejos. ¿Listo? Esos son todos los nombres de los que habla Pablo allí en la carta. Pablo no podría haber hecho todo lo que hizo si no hubiera sido por el apoyo, ánimo, cuidado y servicio de sus amigos. Resulta que todo lo que hizo Pablo realmente no lo hubiera podido llevar a cabo si no hubiera sido por estos personajes que estuvieron junto a él. Uno podría decir, sí, si estaba con el Señor, ¿sí? El Señor le daba todo lo que necesitaba, pero Dios no funciona así. ¿Sí? Yo sé que uno a veces piensa de Dios como que mágicamente va a hacer que uno funcione, mejor dicho, que no se canse, que pueda hacer toda la obra sin problema, pero otra vez Dios no funciona de esa manera. De alguna manera, yo a veces pienso, Dios hizo responsable al hombre de sus actos después de la caída. Cada quien es responsable de sus actos, ¿cierto? Y es como si Dios dejara que pues, el hombre fuera desarrollando pues, según lo que cada quien le parece su vida, ¿sí? En muchas ocasiones Dios interviene de formas sobrenaturales y especiales. Pero la realidad es que en el caso de Pablo, si no hubiera sido por esos personajes que Dios usó, obviamente, para que él pudiera llevar a cabo su ministerio, realmente no hubiera podido hacerlo. Necesitó de estas personas. Miremos algunos detalles. Recordemos que Pablo estaba en la cárcel, ¿sí? Y a veces uno dice, pero Pablo en la cárcel, ¿y por qué nombra a todos estos personajes que estaban con él, como que vivieran con él? ¿Cierto? Pues ya vamos a hablar de eso. Resulta que Pablo podía recibir visitas, ¿cierto? Una y otra vez lo hemos visto. Otros creyentes podían vivir con él o estar con él por periodos prolongados. Y dice, ¿en la cárcel viviendo con él? Él podía seguir predicando, escribiendo cartas y teniendo cierta libertad de movimiento, aunque vigilado. Los romanos no le proveían comida ni cuidados personales. O sea, un romano lo metía a la cárcel y no era que la comidita, la ropita, no. Los amigos o familiares debían traerle comida, ropa y apoyo. Por eso era común que los presos estuvieran rodeados de sus colaboradores y cuidadores. Y quiero que leamos unos pasajes para esto. Vamos a buscar Hechos 28. Ayúdenme dos a buscar Hechos 28. Una, el versículo 16 y otra del 30 al 31. Me gustaría que una de la web me ayudara, de las que no han leído o no han participado, para escucharlas. ¿Quién se anima de las que están ahí en la web? Hechos 28. ¿Ninguna de la web? Paola, Saerita, Marcelita, Marta. No, están apenas. No, que. Hechos 28, ¿qué?
28. ¿Puedes leer el 16 o el 31? 30 al 31. O sea, Hechos 28. 28 y 16. Si quieres lees. Y acá. Espera un momento que estoy buscando en una Biblia un poco diferente. Bueno. No tiene Hechos 28. No es Biblia. ¿28 qué? ¿Qué clase de Biblia Sí, es no, esa? eso no es Biblia. 28, 16. Listo, va esta. Dice, llegados a Roma se le permitió a Pablo el estar de por sí en una casa con un soldado de guardia. ¿Sí ven? ¿Sí escucharon lo que dijo? ¿Qué decía? Que se le permitió estar con un soldado de guardia. O sea, él estaba en Alojamiento privado. en un alojamiento privado, o sea, parece que estaban pagando, ¿cierto? Una habitación, Sí. pero custodiado. O sea, había un soldado romano ahí al lado de él, pero podía tener esa libertad. O sea, no era la cárcel aquí como la cárcel... las cárceles de aquí. Era como... Hechos 28, 30 y 31. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Ya alguna lo tiene acá? Sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedir. Increíble, ¿no? O sea, Pablo encarcelado, pero podía seguir su ministerio. Espectacular. Obviamente muy diferente a hoy día. Si alguien fuera preso, puede hacer su ministerio allá en la cárcel, con los presos. Pero no es como el caso de Pablo, que podían ir a visitarlo y él podía predicar a todas esas personas, ¿cierto? Entonces esto es especial también y pues nos da un poco de luz de por qué toda esta gente allá junto con Pablo, ¿no? Muy bien. De manera que Pablo dependía de amigos fieles que estuvieran dispuestos a ayudar, no solo emocionalmente, sino también con actos concretos de servicio y compañía. Otra vez, si no fuera por estos siervos, Pablo no hubiera podido llevar su ministerio. Ustedes se imaginan Pablo allá, ¿sí? En ese lugar, ¿quién le llevaba la ropita, la comidita, ¿sí? La platica para poder pagar el alquiler y todo lo que necesitaba? Los pergaminos para poder escribir, la tinta para poder escribir, todo eso necesitaba de esas personas que estaban junto a él. A veces vemos a el apóstol Pablo como un superhéroe indestructible, ¿sí? Y uno a veces se imagina, no, pues el apóstol Pablo, por todo lo que pasó, victorioso, uno piensa que definitivamente es un ser indestructible. Un siervo de Dios puede llegar a sentirse derrotado por muchas circunstancias a su alrededor. ¿Cuáles circunstancias pueden derrotar a un siervo del Señor como Pablo? El agotamiento extremo. Ustedes sí saben que hay siervos que han llegado al agotamiento extremo. Yo conozco personas que llegaron a este extremo. A eso le llaman burnout. ¿Sí? Que llegó eso le llaman también que se quemó. ¿Sí? Literalmente se quemó en el servicio. Y hay siervos que llegan a este punto. También pueden sentirse derrotados por el desánimo, ¿cierto? Por la frustración, por la necesidad. ¿Cuántos siervos del Señor están necesitados? Y uno, ni siquiera a veces estamos enterados de eso. Sentimientos de incapacidad y soledad. ¿Cuántos siervos del Señor uno los ve el domingo ahí con toda dándole, emocionados, predicando la palabra del Señor, pero que allí en su soledad se sienten incapaces de hacer la obra del Señor? Se sienten solos haciendo la obra del Señor. A veces vemos al apóstol Pablo como un hombre indestructible, como decía ahorita, y aunque Dios le capacitaba para llevar a cabo su ministerio, porque lo vemos Dios capacitándole para hacerlo, era un ser humano que pasó una y otra vez por estas situaciones. Por estas situaciones el apóstol Pablo pasó. Veamos algunos
hechos concretos que muestra la Escritura. Resulta que Pablo confiesa sentirse al borde del colapso, incluso pensando que moriría. ¿Cuántas veces uno de pronto ve a un siervo y dice, no, hasta aquí llegué? ¿Sí? ¿Dónde lo dice? Lo dice en 2 Corintios 18:9. Dice, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. O sea, él pensó que no iba a aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Y uno dice al apóstol Pablo diciendo eso que él pensó, vamos a morir. Pero ¿cómo así? Si él sabía que Dios lo iba a llevar a un lugar y el apóstol Pablo pensando que no iba a llegar a su meta, sino que hasta ahí llegaba. Increíble. Pablo admite que tenía temores internos y se sentía desanimado. En 2 Corintios 7, del 5 al 6 dice, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. ¿Se imagina un apóstol Pablo con temor allí de pronto en su soledad? ¿No se imagina qué podría estar pensando este hombre? ¿Qué podría estar sintiendo el apóstol Pablo allí? Reconoce una profunda tristeza. En Filipenses 2, 27 al 28 dice, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. O sea que el apóstol Pablo estaba pasando por una situación tan difícil que una persona que estaba enferma, ¿cierto? Y que él dijo, ay, Dios como que lo guardó para que yo, o sea, para que aparte de lo que estoy pasando, no venga otra carga más. Y el Señor lo cuidó de eso. Pero entonces nos está mostrando que estaba pasando por un momento difícil, de tristeza. ¿Hoy cómo le llaman a la tristeza? Depresión. Expresa frustración y desánimo, sentía que su trabajo había sido en vano. Lo dice Gálatas 4:11. Temo por vosotros que quizás en vano haya trabajado con vosotros. ¿Ustedes se imaginan un siervo del Señor con todo lo que lucha, con todo lo que hace y decir, no, mira esta gente? Como que lo que hice no valió la pena. Yo he escuchado a siervos diciendo eso. Diciendo, me siento que lo que hago es en vano. Pablo, sí, claro. Es que a Pablo le pasó de todo, enfermo, ¿cómo? Que permanecía enfermo. Tenía un Permanecía aguijón, ¿no? enfermo. Un Parece que eran aguijón los en la- ojos. Los Un ojitos. aguijón en la carilla. Sí, parece que eran los ojitos. ¿Ah, eran los ojos? Según algunos textos bíblicos parece que eran los ojitos. Que era como, ¿cómo? O sea, era lógico porque cuando el Señor lo llamó le afectó fue sus ojos. Sí, sí, por eso sacan esa conclusión. Esa conclusión. Ajá. Y porque otro texto también dice que... En letras dice- grandes. Sí, exacto, en letras grandes, parecía que escribía grandísimo por eso, pero también hay otro texto que dice que unos hermanos, si fuera posible, se hubieran quitado los ojos para dárselos. Entonces, todos esos datos pareciera que sí fueran los ojos que tenía un problemita Pablo. Esto no es O sea, que diferente, era constante el dolor. era constante el dolor. Y la frustración porque Sí. él escribía cartas, mandaba, predicaba el evangelio, escribía. todo. Imagínense que era como el único, sí, ya que dicen eso. Hoy día, bueno, claro, no puede llamar a una persona por el WhatsApp, estando ahí todo el día, una llamada normal, pero el medio de comunicación del apóstol Pablo eran las cartas. Por eso en muchas cartas otra persona le ayudaba a escribir y él al final firmaba. Porque dice, es mi firma de puño y letra. Entonces había una firma específica que él casi siempre decía paz y gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Era como su firma, ¿sí? Pero otras personas le ayudan a escribir. Bueno, esto no es diferente a lo que vive cada siervo de Dios hoy día. Esto que vivía Pablo no es diferente a lo que los siervos del Señor viven hoy día. Sobre todo aquellos que llevan una gran carga y responsabilidad sobre sus hombros. Bueno, acá dice algo, dice, aunque hay muchas personas que sirven a Dios,
hay un grupo de siervos que se han comprometido con la causa de Cristo, que han dado su vida, sus recursos, sus capacidades, su tiempo, al igual que el apóstol Pablo. Y por eso me quiero enfocar en ellos, ¿sí? Porque de alguna manera lo que está mostrando el pasaje, sí, es verdad, hay muchos siervos, todos servimos al Señor de una y de otra manera, pero hay siervos que han dado todo para el Señor. Han dado todo de sí para el servicio al Señor, para el reino del Señor. Y al igual que el apóstol Pablo, esos siervos necesitan de otros siervos que estén alrededor de ellos, sosteniéndoles. Una vez escuché una analogía de una misionera, me pareció muy bonita, y creo que también tiene que ver con los siervos del Señor. Un siervo del Señor es como si bajara a un abismo y los otros siervos sostienen la cuerda, ¿sí? O sea, uno le sostiene la cuerda a los siervos mientras ellos bajan a la parte más complicada, ¿sí? Y nosotros estamos acá sosteniendo la cuerda. A veces nos descuidamos y soltamos la cuerda, ¿sí? O sea que para que ellos puedan hacer su obra, hay alguien que tiene que estar aquí arriba sosteniendo esa cuerda. Y esa cuerda eran esos siervos que estaban alrededor de Pablo que la estaban sosteniendo. Perdón. Salí allá, pero no acá. Resulta que nosotros a veces vemos a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros ancianos, como aquellas personas que nos dan, ¿cierto? Que nos están dando, que nos enseñan, que nos instruyen, o que nos tienen que enseñar, que nos tienen que instruir, que nos tienen que guiar, que cuando yo necesito un consejo, ellos tienen que darme el consejo. Que tienen que ser ejemplo. Que tienen que ser ejemplo, que tienen que estar ahí al frente dándola toda. Nosotros los vemos como eso, pero a veces no nos damos cuenta que también son seres humanos que necesitan de nosotros. A veces ni siquiera pensamos en eso, que son seres humanos que necesitan de nosotros. Hay situaciones o casos tan extremos que hablábamos el martes, Marcelita nos compartía una historia de siervos del Señor que han llegado al suicidio. Y los que estaban alrededor ni siquiera se daban cuenta que algo andaba mal. Pero es que lo vimos en el domingo predicando y se reía y estaba feliz. Y después se suicidó. Y esto no es poco. Hay un programa que se llama, se me fue el nombre, algo de la familia. Es un ministerio para las familias. Enfoque a la familia. Enfoque a la familia. Es espectacular. Pueden buscarlo en YouTube, es maravilloso. Y ahí dan, digamos, todo lo que es los datos, las estadísticas de todos los siervos del Señor que se suicidan. Y uno dice, ¿cómo? Muchísimos siervos del Señor se están suicidando. Dice que 1 de cada 4 pastores se suicidan. ¿Ustedes se imaginan eso? Estuve leyendo el dato, 1 de cada 4 pastores. Y también dice que manifiestan la mayoría de los pastores tener pensamientos suicidas. ¿Y cuándo nos damos cuenta de esto? ¿Cuándo pensaríamos nosotros que los que se paran acá al frente pueden estar luchando con cosas o con pensamientos de estos? Ni siquiera nos enteramos. Miremos lo que dejó Pablo, el que había vivido en carne propia todo esto de lo que estamos hablando.
Miren lo que Él dejó para nosotros. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganlos en alta estima y de todo corazón demuéstrenles el amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. En la Reina Valera dice, les rogamos. Pablo les manda la carta y dice, les rogamos que estén pendientes de ellos. ¿Se imaginan? Yo digo, el apóstol Pablo lo vivió y mandó la carta a los tesalonicenses diciéndoles, les ruego que estén pendientes de sus líderes. Estén pendientes de ellos. Y si dijo eso es por algo. Entonces es nuestra responsabilidad ayudarles a llevar esa carga tan pesada que llevan. Ellos llevan una carga muy pesada en sus hombros, demasiado pesada. Otros textos, dice en Hebreos 13:17, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar, la tarea de ellos, ¿no? Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Ellos van a rendir cuentas a Dios de nosotros, imagínense, como un padre de sus hijos. Denles motivos para que no lo hagan, para que lo hagan con alegría y no con dolor. Eso ciertamente no los beneficiará a ustedes. O sea, que nosotros les pongamos más carga, que les demos más dolores a ellos, no nos beneficia a nosotros. En Timoteo dice, los ancianos que cumplen bien su función deberán ser respetados y bien remunerados, en particular los que se dedican a predicar y enseñar. Dios sí hace un énfasis a los siervos que están al frente. Otra vez, todos servimos, todos somos siervos, pero los que están al frente, los que están llevando la batuta, la carga que ellos tienen no se compara con lo que tenemos. O sea, lo que nosotros tenemos es liviano a comparación de lo que ellos tienen. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. O sea, sí es importante para el Señor. Esos líderes, esos siervos del Señor necesitan una red de apoyo. Una red de apoyo. Bueno. Aquí están escuchando, hay hambre. Esta es la responsabilidad de la Grey, de nosotros, de cada uno, Cada uno de estos siervos necesitan una red de apoyo que los sostenga, que les dé descanso en medio de la responsabilidad que se les ha encomendado. La pregunta es, ¿cómo es la pregunta? ¿Estamos dispuestos a sostener a nuestros líderes? Aquellos que llevan una carga tan pesada que a veces ni siquiera nos damos cuenta lo que recae sobre sus hombros. Señora, la pregunta es ¿cómo? Ya vamos a mirar. ¿Cómo lo sostenemos? ¿Cómo lo sostenemos? ¿Cómo le digo? El Señor, sé que algunos de acá, y a mí también particularmente, nos ha permitido de primera mano conocer muchas necesidades de los siervos del Señor. Conocer lo que viven, lo que luchan en el día a día, sus debilidades, sus necesidades y muchas veces sus pecados. Aciertos y desaciertos. Como dice Judicita, sus aciertos y sus desaciertos. Hemos podido verlos de primera mano. Bueno, otra vez la pregunta, ¿estamos dispuestos a sostener a nuestros líderes? Sí. ¿Qué implica eso?
¿Qué implica sostenerlos? ¿Cómo lo podemos hacer? Ser siervos comprometidos en la iglesia. Esto fue algo que Judicita nos comentó que me pareció muy especial. Resulta que sí, bueno, uno dice, bueno, ¿cómo puedo sostener al siervo del Señor? Si yo, como parte de la iglesia del Señor, no me comprometo con la iglesia del Señor, difícilmente voy a poder enterarme o acercarme al siervo del Señor, porque es que el ambiente de ellos es la iglesia, donde ellos viven y donde tienen esa carga es en la iglesia. Entonces, si yo, como parte de la grey del Señor, no me comprometo con la iglesia, difícilmente voy a poder decir que me voy a comprometer, a cuidar o a sostener al siervo del Señor. Como una persona de fuera, que no tiene ni idea de lo que está pasando en la iglesia, puede decir que va a sostener al siervo del Señor? Imposible. Entonces, primero que todo es importante que el siervo esté comprometido con la iglesia para que pueda ayudar a sostener la carga del siervo del Señor. Y así, como dice, estar dispuestos a involucrarnos en sus vidas. Estar dispuestos a ser amigos de ellos. A veces para nosotros es fácil ser amigo, ¿cierto? Mi amigo, mi amiga de aquí, mi amiguita de allí, ¿cierto? Y es fácil. Pero ¿cuándo estamos pensando ser amigos del pastor, de los ancianos? ¿Cuándo estamos pensando? Como si ellos, no, nosotros necesitamos, ¿sí? Yo necesito de mi amiguita necesita de mí, y entre nosotros necesitamos de nosotros. Y ellos, pareciera que ellos, no, ellos solo pueden allá. ¿Ellos no necesitan amigos? No son, o sea, no sé si hay una perspectiva errada en cuanto a que ellos también pueden ser inalcanzables. No sé si Es eso por la, pasa. Total. sí, por el contexto católico que tenemos nosotros. Entonces, de alguna manera hacemos Son como una, allá sí, ellos una separación. y sí hay una separación que en realidad Dios no. Exacto. Ajá. Es bonito, sí. No sé si, creo que sí todas escuchan en la web lo que están diciendo, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. No sé, Para no repetir yo. Promulguen. ya lo repito. ¿Sí? ¿Sí escuchan lo que dicen las chicas del Bueno, fondo? A eso sí lo escucharon. No me responden. Nadie me responde. Hola. ¿Hay alguien por ahí? ¿Hay alguien aquí con vida? Y Ay, sí. ¿Hay Jennifer ahí alguien? solita. ¿Hay alguien aquí con vida? Fíjate, hay alguien con vida. Aquí estamos, aquí estamos. Nosotras. Aquí estamos escuchando. Bueno. Entonces debemos estar dispuestos a ser amigos de los siervos del Señor. Como decían, de verdad que tenemos una mala idea, como si ellos fueran intocables allá en una burbujita. ¿Sí? Pero no es así. Aunque realmente también en ese proceso es entender que si hay, o sea, si hay un punto donde, o sea, esa amistad, como también hemos visto lo de los límites, no pasa el límite que es autoridad, ¿sí? Como ser de un papá, Sí. Que no, compadre. sí, no es compinche, no es, no, o sea, no es mi amigo compinche, es mi amigo al cual yo me intereso, sé que él está dispuesto por mí por la obra, ¿sí? Sé que tiene una familiaridad conmigo porque es mi hermano, pero también tiene una posición delante del Señor. Entonces, digámoslo así, esa posición no nos aleja, pero sí es algo que nosotros debemos mantener presente, límite, ajá. pues, porque de todas maneras eso nos permite honrarlos en el momento indicado. Así es. Muy bien, Luisita, gracias. Debemos estar dispuestos a conocerles tal cual son. Yo les compartí el martes que es muy fácil saber intelectualmente que los siervos del Señor son imperfectos. Claro, todos decimos, claro, el pastor es imperfecto. Los ancianos son imperfectos. Eso es fácil decirlo. Pero vivirlo
verlos pecar, ¿sí? Verlos hacer cosas que no son santos, ¿sí? Eso es otra cosa, totalmente diferente a simplemente saber que son imperfectos. Estamos dispuestos, o deberíamos estar dispuestos a entender sus necesidades, o a enterarnos de sus necesidades, a convertirnos en apoyo, no en una carga adicional, porque a veces nos convertimos en una carga. Y yo quiero aclarar algo en esto. Yo no estoy, o sea, cuando hablamos de carga, no es que, ay, no le puedo pedir un consejo al pastor porque, uy, no, el pastor está tan ocupado que pobrecito yo lo llamo y ponerle otra carga. No, no es esa carga, porque esa es una responsabilidad que tiene, ¿sí? Que como iglesia todos tenemos los unos con los otros. No es de que yo no puedo pedir una instrucción o que me enseñe el pastor. Eso no es ponerle carga. Estoy hablando de carga cuando les señalamos, ¿sí? Cuando les juzgamos, cuando les decimos, tu trabajo no sirve de nada. Cuando, por ¿Sí? ejemplo, generamos contienda o división, porque digamos así, no, es que allá se maneja la rosca. Eso es una carga para el líder. Claro, empezamos de pronto a decir cosas contra el líder del Señor. No es que le está haciendo mal su trabajo. Y eso ha sucedido, ¿cierto? Que a los siervos se les ha dicho esas cosas. Usted no sirve para nada. Usted está haciendo mal su trabajo. Eso es una carga adicional para ellos. Ustedes se imaginan ya todo lo que tienen y más encima que alguien venga a poner esa clase de cargas. Entonces la pregunta es, ¿estamos, señora? Es como si lo juzgara por hacer las cosas. Claro. O por su pasado, o de pronto porque... O por su personalidad o también. personalidad, o algo, digamos así, no va a indagar sobre, digamos, una enseñanza, sino que de pronto por detrás está diciendo él está blasfemando o cosas así, y no le consulta, pero, o sea, nada es oculto bajo el suelo. Esas son las cargas negativas que a veces les ponemos a los siervos del Señor, que es injusto para ellos. Y Dios no nos mandó a eso. Eso no es el trabajo de nosotros. Realmente yo puedo aconsejar de pronto en algún momento, ¿sí? Obviamente si tengo los recursos para poder hacerlo. ¿Sí? No quiere decir que no le pueda ir a decir al pastor, oye pastor, mira, o de pronto buscar la manera, si veo que el pastor está haciendo mal, algo poder acercarse y hacérselo saber. Pero no estamos para juzgarles, ¿sí? Ni para caerles encima. Debemos estar dispuestos a conocer sus luchas, sus debilidades y sus pecados. ¿Qué era lo que decía ahorita? Tenemos que estar dispuestos a conocerlos tal cual son. Y a pesar de todo esto, Permanecer y no abandonar. cuando nos demos cuenta que no solo que digamos que el pastor es imperfecto, sino cuando veamos su imperfección, cuando veamos su pecado, poder estar dispuestos a permanecer y no abandonarlos. Esa es la idea de la iglesia del Señor. Que estemos dispuestos, a pesar de todas esas cosas, estar ahí. No como en el caso de Demas, que fue el que lo abandonó. Yo me imagino que eso para el apóstol Pablo fue terrible, ¿sí? Porque otra vez no solo fue que se fue de viaje por allá para otro lado, sino que se fue literalmente. Dejó al Señor. Me imagino que obviamente si era hijo de Dios, pues va a ser siendo hijo de Dios siempre, pero abandonó al Señor y al siervo del Señor. Pregúntate. Yo creo que también es importante entender como todo lo que tiene que sostener un líder. Sí, o sea, como que entender su papel, no sé si Su rol, explicarlo, su rol, sus funciones. porque a veces no lo entendemos, ¿no? O sea, lo vemos como en la prédica y chao y nos vamos, pero en realidad es mucho más allá que la prédica y sí, es mucho más allá de realmente aconsejar, de predicar, o sea, de entender todo el
con el rol que implica ser el líder, Del cuidado de toda del la cuidado iglesia. de toda la iglesia, de estar pendiente de si esta persona vino, si esta persona no vino, si esta persona, o sea, implica mucho, pero a veces No o sea, sabemos. no sabemos que va más allá de el simple hecho Para así de enseñar. preparar una enseñanza y decir, y ya, no, realmente es sostener toda una iglesia. Y además de eso, su familia, los Y de diferentes su roles familia. que tienen desempeñan. Exacto. O sea, aparte de todo lo que tiene, ¿cierto? Como persona, Como la otra carga que tiene como siervo. sostener a su familia. Entonces, Y hablando de carga como responsabilidades, ¿no? Porque no es algo, Sí. una cosa, sí, no es como una piedra que llevan ahí. No sí, sé. exacto. Por eso decía ahorita, Sí. es diferenciar entre una carga negativa, ¿cierto? A una carga que es una carga, literal, es una carga, pero no es una carga negativa, ¿cierto? Es una responsabilidad que Dios les ha dado para que lleven. Entonces, pregúntate, ¿estoy dispuesto a sostener a mis líderes? Evalúa tu actitud. ¿Soy una carga o un apoyo para ellos? Comencemos a ser intencionales. Oremos por ellos. Animémoslos. Acerquémonos con empatía. ¿Sí? Agradezcámosles. No está ahí, pero agradezcámosles. ¿Cuántas veces nos acercamos a los siervos del Señor y decir gracias por tu esfuerzo? Sí, gracias por lo que haces. Lo hiciste bien. No es capaz de ir a, cuando lo hace mal, uy, no. Pilas porque la embarraste, dijiste mal esto. ¿Cierto? Leyó mal. Leyó mal, ¿cierto? Pero no estamos dispuestos, como dicen también, a agradecerles. Recuerda que muchas veces nuestra simple presencia o palabra puede renovar sus fuerzas. Y eso es una realidad total. Seamos sensibles a sus cargas. Dios nos ha puesto cerca de ellos, no solo para recibir, sino también para dar. Seamos esas manos que levantan, esos brazos que sostienen, ese corazón que acompaña, porque cuidar de quienes nos cuidan también es parte de nuestra misión, de nuestra responsabilidad. Como iglesia debemos estar pendientes de nuestros hijos. Oremos por ellos. Y que Dios nos dé sabiduría. ¿Hasta qué punto podemos acercarnos y poder también animarles? Y poder alentarles en un momento que de pronto estén por tirar la toalla. Porque muchas veces puede estar pasando eso. Y no lo sabemos. Clamemos a Dios por nuestros hijos. Que Dios los sostenga. Y que en lo que nosotros podamos sostenerlos también lo hagamos. Bueno. Señor amado, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros a través de nuestros líderes, Señor. Gracias por nuestro pastor Jorge, Señor. Gracias por Jesús Eider. Gracias por Fernando, Señor. Gracias por Mauricio. Gracias, Señor, por sus familias que les sostienen también a ellos, que les acompañan. Gracias por cada uno de estos hombres, Señor, y mujeres también, que has puesto allí, Señor, a liderar tu iglesia, a guiar, a instruir, y que realmente tienen una carga muy pesada, Señor. Clamo también por mi hermano Jonathan en Villeta, que sé que también la carga que él tiene es demasiado pesada, Señor. Y pido que, como tus hijos, Señor, podamos ser un alivio para ellos, Señor. Que podamos sostenerles, que podamos de alguna manera aliviar o alivianar sus cargas, Señor. Que podamos amarles, apoyarles de alguna manera. Y que busquemos la manera, Señor, de enterarnos de lo que están viviendo para que de formas reales, tangibles y concretas podamos ayudarles. Anímales, fortaléceles, permite que en los momentos de soledad, de tristeza, de agotamiento, que realmente puedan sentir el amor, el cuidado de tu iglesia, Señor. Pido que
los guardes de decisiones extremas como sé que sucede muchas veces, Señor. Que guardes a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros ancianos, Señor. Los protejas del maligno. Que guardes sus corazones, Señor. Que seas tú, Señor, quien les permita llevar a cabo esa obra que has puesto en sus manos, para que cuando tengan que rendir cuentas, Señor, por tu iglesia, realmente pueda ser un proceso de gozo, Padre, más que de tristeza. Gracias por ello, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, un abrazo, que Dios les bendiga. Otra vez les animamos a que sigan recordando esas verdades preciosas. Recordemos que estamos aprendiendo unos versículos. A las que están acá pues les vamos a dar el documento físico para que podamos continuar repasándolos, porque la idea es que no los dejemos ahí, sino que los repasemos, nos los aprendamos, y vamos a tratar de pronto de dar una fecha para que podamos dar los versículos todas ahí por el WhatsApp. ¿Listo? Entonces ahorita enviamos el documento allí a WhatsApp para que todas también lo tengan y lo puedan imprimir, lo puedan pegar en la nevera o ahí donde lo puedan ver constantemente y recordar. ¿Listo? Un abrazo, Dios las bendiga y que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias, feliz tarde. Con gusto, lo mismo. Gracias, chao. Chao. Chao, chao. Chao a todas.